Bien, el día de hoy vamos a avanzar el capítulo 3 de funciones de varias variables. Bien, antes de entrar a este ejercicio que tenemos aquí, voy a explicar así en breve lo que es una función, su definición. Dada una función definida de Rn a R, en donde x1, x2 y puede ir hasta x enésima, existe su imagen, ¿no? En relación a f de x1, x2 hasta la enésima. Bien, ahora en una función definida de R2 en el plano a R, en donde para X y Y voy a tener su imagen en relación a F, y en muchos casos esto lo iguala, ¿no?, a Z. Ahora el dominio de una función definida de R en el plano R2, ¿no?, a R para un XY también va a existir su imagen en relación a la función, pero el dominio de esa función, ¿no?, en relación a la función en donde para X y Y pertenezcan al plano tal que su función, o sea, la función de la ecuación exista, ¿no? En eso se basa lo que es el dominio de una función. Ahora, aplicando ya todo esto, vamos a hacer un ejemplo en donde la mayoría de las veces nos pide la gráfica del dominio. Bien, ejercicio 1. Dada una función, determine y grafique el campo de existencia, ¿no? Nos está dando una función definida en x y y, en donde es igual a L, el logaritmo natural. Su argumento está en x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, ahora para el dominio, para aplicar aquí lo que es el dominio, en relación a la función definida en x y y, va a ser igual en llaves, en donde para x y y pertenezcan al plano tal que, ahora, aquí como hemos dicho que la función tiene que existir y la función me da un logaritmo natural y su argumento es x al cuadrado menos y al cuadrado, para que este logaritmo natural exista y no se anule, en su argumento, ¿qué tiene que cumplirse? Me refiero aquí, en el argumento del logaritmo, para que exista el logaritmo, ¿no?, para que no se anule dentro del argumento. El logaritmo natural de un número positivo sí va a haber un resultado, ¿no? O sea, va a existir, ¿no? Pero si dentro del logaritmo natural nos sale un número negativo, va a salir error. No va a existir, va a salir error. Si ustedes ponen en su calculadora el logaritmo natural de un número negativo, no les va a salir. Pero si les sale de un número positivo, sí va a salir el resultado, o sea, sí va a existir la función. Entonces aquí como condición yo digo, lo que está dentro del logaritmo de su argumento, que x al cuadrado menos y al cuadrado nos tiene que salir mayor a 0. Nos tiene que salir un número mayor a 0. Si nos sale un número mayor a 0, va a salir un resultado y en sí va a existir la función, la ecuación de la función. Entonces ya tenemos nuestra condición. Con esta condición, a ver, aquí lo voy a escribir, x al cuadrado menos y al cuadrado mayor a 0, para poderlo graficar y más que todo en los bordes, vamos a igualar a 0, ¿no? Aquí lo voy a hacer para borde, para el borde vamos a igualar a 0 la desigualdad, x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Bien, entonces vamos a tener que encontrar esos bordes para la gráfica. Aquí como tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, podemos aplicar lo que es de diferenciación al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos x menos y por x más y. Todo esto igual a 0. Entonces voy a tener dos bordes. Tendría para x menos y va a ser igual a 0. Despejando, voy a tener y igual a x.
Ahora en el otro lado aquí sería x más y. X más y igual a 0. Igualamos a 0. Ahora, me convendría despejar y, tendría entonces aquí y igual a menos x. Si se dan cuenta, estas dos ecuaciones, o bueno, los puntos que sale aquí, son de dos rectas. No son de dos rectas. Entonces, llevando hasta la gráfica, es que todo ahí. Vamos a dividir esto. Bien, haciendo lo que es la gráfica. Tenemos variable x y y, está dado en el plano. Entonces vamos a hacer eje para y y para x. Que vamos a tener para x y para y. Bien. A ver, vayamos al primero. Y igual a x. Este y igual a x, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por el origen, ¿no? Más o menos así. Ahí está, por el origen, ¿no? Y el otro que es menos x igual va a pasar por el origen, pero en sentido contrario, ¿no? Este y igual a menos x. A ver, más o menos por aquí. Ahí está. Ahí está. A ver, lo vamos a diferenciar. Este sería y igual a menos x, ¿no? Y el otro con azul es y igual a x. Son dos rectas, y igual a x. Bien. Ahora, un punto importante. Simplemente para el borde, ¿no? Estos son dos bordes que hemos tenido de la desigualdad. Para el borde hemos igualado a 0 la desigualdad. Una vez ya teniendo los dos bordes, ¿no? La ecuación para saber cómo va a ir la gráfica, tenemos que fijarnos aquí. Aquí nos tenemos que fijar, en la desigualdad. Su sentido es mayor a 0, es mayor estricto. A ver, me voy a explicar un poquito más aquí. Fijándonos en el sentido de la desigualdad. A ver, creo que me conviene hacerlo con letra. Aquí lo voy a hacer. Nos tenemos que fijar en el sentido de la desigualdad. Fijándonos en el sentido de la desigualdad, ecuación, vemos que tenemos mayor estricto, ¿sí? Entonces eso involucra, cuando tenemos nosotros una desigualdad con sentido mayor estricto, esto también involucra si tendríamos menor, ¿no? Menor. Lo que involucra es mayor o menor. Cuando eso pasa en la desigualdad, tenemos eso en la desigualdad, ¿no? Estos bordes no se los va a tomar en cuenta. Bueno, en sí el borde es segmentado. Más que todo así se lo puedo decir. Los dos bordes que hemos encontrado van a ser segmentados. ¿Qué significa segmentado? Significa que no se está tomando en cuenta los puntos que están sobre ellos. Como estos dos bordes hemos encontrado a través de la desigualdad, pero mi desigualdad es mayor estricto, significa que estos bordes que hemos encontrado van a ser segmentados. Con lo cual segmentado significa que los puntos que están sobre ellos no se los va a tomar en cuenta, ¿no? Son segmentados. Ahí están, son segmentados. Bien, entonces lo que estábamos poniendo aquí, ahorita lo voy a complementar. Mayor estricto, entonces los bordes son segmentados. Coma, significa que los puntos que están sobre, que los puntos no se los toma, que están sobre ellos, ¿no? De la gráfica me refiero. Eso también involucra
¿no? Mayor, estricto o a ver, son los sentidos que son sin igual, ¿no? Mayor o menor, ¿sí? A eso se refiere. Solo cuando tengas estos sentidos. En el caso de que tú tengas, lo vamos a hacer también un ejercicio ejemplar, mayor o igual a estricto, perdón, mayor igual a estricto, menor igual a estricto, ahí recién, cuando se tenga eso, aquí lo voy a escribir, aquí. En caso de tener en la desigualdad el sentido de mayor o igual estricto si el borde no es segmentado, y por ende se toma los puntos, ¿no? Se toma en cuenta. Listo. Entonces, ya como hemos visto que en la desigualdad aquí es mayor estricto, entonces los dos bordes que hemos encontrado, lo que está con azul y verde, va a ser segmentado. Ahora, a ver, lo voy a ampliar esta parte. Ahora, estos dos bordes me han generado secciones. ¿Cuántas secciones me ha generado? Me ha generado 4, ¿no? Toda esta parte es 1, toda esta parte es 2, de aquí para abajo es 3, y en la parte inferior es 4, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Sí. Ahora, para verificar dónde va a cumplirse, ¿no? Para saber eso, en la parte donde va a cumplir y vamos a tomar en cuenta, tenemos que darnos un punto. Un punto. Bien, en este caso, el punto más fácil que nos podemos dar aquí es en el eje X, con coordenada 1, y en Y sería 0. ¿Dónde lo vamos a reemplazar estos valores? En la desigualdad. Aquí. Entonces poniendo aquí verificación, ¿no? Verificamos. Vamos a verificar dónde va a cumplirse, ¿no? Para poder tomar en cuenta en la gráfica. Tenemos entonces para el primer punto 1,0. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? En la desigualdad. En la desigualdad lo reemplazamos. La desigualdad es x al cuadrado menos y al cuadrado mayor a 0. Entonces en x tengo 1 al cuadrado menos y al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Y esto tiene que ser mayor a 0. Vemos que si va a cumplir. 1 es mayor a 0. Cumple. Bien, como cumple, entonces en la gráfica, aquí, lo voy a achurar, ¿no? Para dar simbología de que sí va a cumplir. Entonces lo voy a seleccionar con color verde, que toda esta parte sí se va a cumplir. Aquí cumple. Las partes que no cumplan los vamos a dejar tal cual, no los tomamos en cuenta, ¿no? En la verificación. Ahí está. Ahora otro punto para verificar, en aquí arriba, ¿qué punto me podría dar? Bien, ya me podría dar un punto sencillo, que sería 1 en Y y 0 en... Bueno, sí, 1 en Y y 0 en X. Entonces, ¿cómo sería la coordenada? 0 en X y 1 en Y. Verificamos. Hacemos la verificación. 0 en X y 1 en Y. Entonces vamos a tener en la desigualdad, vamos a reemplazar 0 en X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Tiene que ser mayor a 0. Vemos que nos va a salir un número negativo. A ver. Sí, 1 al cuadrado, esto prácticamente estaría así, ¿no? Así. Saldría positivo dentro del paréntesis, pero con este negativo va a salir menos 1. Y menos 1 no es mayor a 0. Entonces no cumple. No cumple. Entonces, como no cumple, yo lo dejo así. Ahora tengo que verificar para el otro lado, donde me ha dividido la sección. Aquí sería más fácil verificar en el punto menos 1 en X y 0 en Y. Ustedes pueden verificar en cualquier punto, pero para mí es más fácil. Ahí. Entonces digo, para el punto menos 1 en X y 0 en Y,
Verificamos reemplazando la desigualdad, tendríamos menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado mayor a 0. A ver, aquí nos saldría elevando al cuadrado 1 mayor a 0, ¿no? Es positivo, entonces va a ser mayor a 0 y sí cumple. Como cumple, entonces lo voy a churar. Vamos a resaltar ese lugar que está cumpliendo con un color marrón. Aquí sí cumple. Ahora nos queda la parte inferior. Aquí, ¿qué punto me podría dar yo? Lo más conveniente sería 0 en x menos 1 en y. Ese punto vamos a tomar de verificación. Entonces con eso lo voy a hacer 0 en x y menos 1 en y. Reemplazando en la desigualdad vamos a tener 0 al cuadrado menos 1 menos 1 al cuadrado mayor a 0. Bien, esto va a ser 0, aquí va a ser menos 1 al cuadrado, va a ser positivo por este menos 1. Y vemos que no cumple. No cumple. Listo. La grabación. Ya, entonces como no cumple, esta parte inferior no lo voy a tomar en cuenta. Entonces la solución sería lo que has encontrado tu dominio. ¿Dónde está? Aquí está, lo vamos a encesar. El dominio es esto, ¿no? Le vamos a encontrar el dominio junto con su condición. Ahí está. Tenemos el dominio. Con esto nos hemos ayudado para encontrar sus bordes con la desigualdad, ¿no? Con la condición que nos hemos dado con la función. Aplicamos lo que es el borde igualando a 0 para encontrar el borde, ¿no? En la gráfica. Y analizamos el sentido de la desigualdad. Vemos que es mayor. Cuando el sentido es mayor o menor estricto, los bordes van a ser segmentados y por ende los puntos que están sobre ellos no se los toma en cuenta. Listo, entonces mayormente en los exámenes o en los ejercicios lo que te pide es la gráfica. Bien, entonces esta será la respuesta. Ahora vamos a otro ejercicio. Si tienen alguna pregunta, tal vez, para ir al otro ejercicio no directo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Más? ¿Podrían volver a explicar la parte de la derecha? ¿Perdón? ¿Podría volver a explicar la parte de la derecha? ¿De la definición? Sí. Ok, a ver. La parte de la definición de una función. Para una función definida de Rn a R, en donde para x1, x2 hasta la enésima, ¿no? X hasta la enésima, esto puede ir aumentando, va a existir su imagen en relación a la función de x1, x2 y xn. Entonces, si yo tengo una función definida de R en el plano, ¿no? R elevado al cuadrado, y voy de R al cuadrado a R, en donde para cada x, y va a existir su imagen en relación a la función, ¿no? Para cada x y y. Generalmente esto lo ponen igual a z. Ahorita vamos a ver un ejercicio como esto, que está así como igual a z, en donde esto nos va a ayudar para encontrar el dominio de la función, donde vamos a tener una definición definida, ¿no? De r al cuadrado a r, que es en el plano del r al cuadrado. Para cada x, y vamos a tener su imagen en relación a r. Entonces, para que yo encuentre su dominio, para cada x y y que pertenezcan al plano, tal que exista la ecuación de la función definida. Si no existe, no se va a poder dar el dominio, ¿no? Entonces, bajo este concepto y definición, hemos aplicado aquí para encontrar el dominio de esta función. Vemos que la función está en el plano xy, donde decimos que para cada x y y que pertenezca al plano, se va a dar tal que su función, o bueno, la ecuación de la función tiene que existir. Entonces vemos que la ecuación de la función es un logaritmo natural, en donde dentro de su argumento tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, para que esto funcione, la definición, su ecuación de la función tiene que existir. Para que esto exista, nos fijamos dentro del argumento y sabemos bien que dentro del argumento, si tenemos un número negativo y lo aplicamos al logaritmo natural, no nos va a salir un resultado, es más, ni va a existir. Por eso lo estoy poniendo aquí entre corchete, que dentro del argumento nos tiene que salir positivo, un número positivo,
para que sí haya un resultado y por ende va a existir la función, ¿no? Porque esto es lo que estamos aplicando en la definición. Entonces me voy a dar esa condición donde digo que x al cuadrado menos y al cuadrado va a ser un resultado o un número mayor a 0 para que pueda existir la ecuación de la función. No sé si habré aclarado tu pregunta. ¿Se aclaró tu duda? Sí, Alexis, está bien. Ya. Bien, chicos, vamos a continuar. Cualquier duda o tal vez que algo se me pase, me avisan nomás, ¿sí? Vamos a resolver otro tipo de ejercicios que se nos pueda dar. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Determine y grafique el campo de existencia, ¿no? Bien, aquí les he mencionado en la parte anterior, ¿no? En donde la imagen que se va a dar en relación de f es igual a z, ¿verdad? La mayoría de los problemas lo pone igual a z. Aquí se está suscitando. Z es igual a la función en donde cada x y y va a tener una ecuación de logaritmo natural. En este caso el logaritmo natural es diferente su argumento al del anterior. Tenemos aquí en su argumento x sobre y más y. Pero ustedes saben, eso ya lo sabemos por cultura general, que para que el logaritmo natural pueda existir sus resultados, se lo pueda aplicar, su argumento tiene que ser un número positivo. Si ustedes meten un número negativo, les va a salir error en la calculadora, no se va a poder, ¿verdad? Entonces, solución. Para encontrar su dominio, entonces el dominio en relación a la función dada en el plano xy, vamos a tener, va a ser igual, en donde para cada x y y que pertenezca al plano, tal que la ecuación de la función exista. Entonces, como estoy diciendo que dentro del argumento tiene que salir un número positivo, me refiero que tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0 va a ser un número positivo. Si va a ser menor a 0 es un número negativo y no se va a poder dar la existencia de la función. Entonces lo hace con otro color para la condición. X sobre y más y va a ser mayor a 0. ¿Sí? Mayor a 0. Bien, en algunos libros dan dos caminos, ¿no? O sea, para verificar. Primero verifican cuando es mayor a 0, luego cuando es menor a 0. Lo recomendable es que no lo hagan. En el examen lo que menos tienen es tiempo. Entonces analícenlo primero antes de aplicar su condición, ¿sí? Porque aquí es donde se va a dar nuestra condición para encontrar los bordes. ¿No? Es la condición que se nos da. La condición. Bien. Entonces, para poder encontrar los bordes, ¿no? Los bordes, lo que tengo que hacer yo es esta desigualdad igualarlo a 0. Entonces sería x sobre y más y igual a 0. Igual a 0. Bien, aquí lo que puedo hacer es denominador común, mínimo común denominador, ¿verdad? Entonces tendría aquí x más y al cuadrado sobre y. Todo esto va a ser igual a 0. En sí, reemplazando lo que es x va a ser igual a menos y al cuadrado. Pregunta: esta ecuación, ¿a qué se va a dar su gráfica? Es la ecuación de una parábola, ¿sí o no? Una parábola con centro en el origen. Bueno, es una parábola en sí que se va a abrir hacia el lado negativo. Esto es una ecuación de una parábola. Es la ecuación de una parábola. Aquí tienen que saber reconocer la ecuación de una parábola, paraboloide. Ahorita también vamos a aplicar lo que es un paraboloide, cuando será. Entonces es la ecuación de una parábola. Una parábola. Ya, la ecuación de una parábola, llevándolo a la gráfica. A ver dónde lo puedo llevar. Aquí sí, al lado lo voy a llevar. Entonces, como está en el plano, que es mucho más fácil de poderlo identificar, vamos a tener para eje y, más o menos hasta ahí, y el eje x. Ahí. X positivo y aquí va a ser para eje y positivo. Bien, como la ecuación de la parábola x es igual a menos y al cuadrado, la ecuación de la parábola se va a abrir
al lado izquierdo en el eje X. Lo voy a hacer con verde. Bien, a ver si me sale, más o menos sería así. Bien, más o menos así. Ahora, pregunta, ¿no? Ya dada la explicación anterior del ejercicio, este borde que nos ha salido una parábola, ¿lo vamos a tomar en cuenta o no? ¿Qué dicen ustedes? Exacto. Como dijo su compañero, este borde que nos ha dado de la ecuación de una parábola, dada la condición, ¿no?, en la desigualdad, vemos que su sentido es mayor a cero, mayor a estricto. Si aquí fuera mayor o igual, sí se lo tomaría en cuenta esta parábola. Pero como es mayor a estricto, no se lo va a tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que este borde va a ser segmentado. Va a ser segmentado. Va a ser segmentado. Ahí está. Y como va a ser segmentado, los puntos no se los va a tomar en cuenta, los puntos que están sobre él. Ahora, ¿cuántas secciones tenemos? O sea, ¿cuántas secciones se nos ha dado, dada el borde en la gráfica? Tendríamos aquí 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 tendríamos, pero viendo aquí que vamos a tener la parte de arriba y la de abajo, sería dividiendo aquí una parte y otra parte. Ahora, para la verificación, lo que podemos hacer es darnos puntos. Yo me puedo dar un punto aquí, aquí va a ser, digamos, 1 en X y 1 en Y, ¿no? 1 en Y, este punto, 1,1. Ahí me puedo dar el primer punto de verificación. El segundo punto me puedo dar un punto que esté fuera de la parábola, ¿no? Aquí sí es menos 1, a ver, me puedo dar hasta 2, hasta aquí. Aquí va a ser 2 en Y. Entonces este punto va a ser menos 1 en X, 2 en Y. Esto voy a hacer para verificar lo que está aquí afuera, en lo exterior. Ahora, para verificar dentro de la parábola, puedo darle un punto que sea, a ver, uno bien fácil, menos 1 en X y 0 en Y, ¿no? Aquí, otro punto me puedo dar ahí que sea menos 1 en Y, X y 0 en Y. Un punto de verificación. Otro punto de verificación, ¿dónde más me podría dar? Aquí, menos 1 en X, menos 1 en Y y 0 en X. Ah, me estoy equivocando. Aquí sería menos 1 en Y. Entonces su punto sería 0 en X y menos 1 en Y. Listo, eso es para esta parte. Entonces hacemos la verificación. Este lado lo podemos hacer. La verificación. Para tomar en cuenta o no. La verificación. Bien, ese no lo voy a aceptar. Ya hemos dicho con cosa institucional, ¿verdad? Ya. En la verificación nos hemos dado un punto que es el 1 en X y 1 en Y. Lo vamos a reemplazar en la desigualdad. ¿Dónde está esa desigualdad? Es, aquí está. X sobre Y más Y mayor a 0. Bien. En X tenemos 1, en Y tenemos 1 y lo sumamos más 1 en Y. Ahora, esto tiene que ser mayor a 0. Veamos que si cumple nos va a salir 2. 2 es mayor a 0, sí, es verdadero. Cumple. Entonces cumple. Bien, como cumple lo voy a chular esa parte. ¿Dónde está mi resaltador? Aquí está. Con café. Yo estoy verificando en el primer cuadrante. Ojo. ¿Sí? Por eso estoy haciendo un punto, uno en X y uno en Y, ¿no? Que va a darse en el primer cuadrante. Entonces solo eso lo voy a chular. ¿Sí? Esa parte. Ahí está. Ahora el segundo punto para el segundo cuadrante, que es menos 1 en X y 2 en Y. Aquí lo voy a poner menos 1 en X, 2 en Y. Reemplazando la desigualdad tendría menos 1 en X y 2 en Y. Más 2. Y esto tiene que ser mayor a 0. ¿Cuánto le sale aquí? A ver, haciéndolo, sería positivo, ¿verdad? 1,5. Un número positivo. 1,5 es mayor a 0. Cumple, es verdadero. Cumple. Listo. Entonces eso quiere decir que lo vamos a tomar en cuenta esta parte. Ojo, solo vamos a tomar en cuenta
vamos a tomar en cuenta la parte de afuera de la parábola, no la parte interior. Entonces sería así. Esta parte la vamos a tomar en cuenta. Listo. Ahora, como yo quiero verificar si en esta parte interior de la parábola cumple o no cumple, y para eso nos hemos dado un punto, es menos 1 en x y 0 en y. Entonces menos 1 en x, 0 en y. Verificamos en la desigualdad, vamos a tener menos 1 en x, 0 en y más 0, y esto tiene que ser mayor a 0. A ver si no me he equivocado. Menos 1 en x, 0 en y, sí. ¿Cuánto sale esto? Va a salir un número 0, ¿no? Va a salir 0 mayor a 0. A ver, agarrando bien. Un número dividido entre 0. Bien, entonces vemos que no va a cumplir aquí, ¿no? No va a cumplir. No cumple. No cumple. Como no cumple, yo lo voy a dejar así, esta parte. Ahora quiero probar otro punto, sería menos 1 en x, ¿no? A ver si seguimos. Menos 1 en x y menos 1 en y. Aquí. Otro punto me puede dar menos 1 en x y menos 1 en y. ¿Eso para qué? Para verificar si en la parte inferior, o sea, de la parte negativa de la parábola, se puede tomar en cuenta o no. Yo lo voy a hacer con un color diferente, con negro. Aquí le voy a poner menos 1 en x, menos 1 en y. Verificando, nos sale aquí menos 1 sobre menos 1 en x, menos 1 en y menos 1 en y. Mayor a 0. Aquí va a ser más, va a ser 0. Mayor a 0. A ver, aquí va a ser positivo, negativo. Me convendría darme un punto más aquí, menos 2. A ver, chicos, vamos a alterar este. Aquí es raro que no me dé. Aquí es menos 1, aquí sería menos 2. Menos 2, seguimos su trayectoria. Menos 2 en x y menos 1 en y. Entonces el punto va a ser menos 2 en x y menos 1 en y. Vamos a verificar esto. Entonces en vez de 1 aquí sería menos 2. Aquí sería menos 2 y menos 1 sobre menos 1 en y. Menos 1 en y aquí también. Menos menos positivo. 2 menos 1 va a salir 1. Entonces, si se cumple. 1 es mayor a 0, sí. Entonces es verdadero. Cumple. Bien, cumple. No sé si uno de estos tendría que cumplir. Por eso me pasa que sea raro que los dos no cumplen. Aquí con verde lo voy a hacer. Entonces como esto cumple lo voy a tomar en cuenta. Listo. Ahora, si quieren ustedes lo pueden verificar, ¿no? Para no perder el tiempo, ya saben la noción y la idea. Pueden darse un punto para esta parte y otro punto por aquí para la verificación si aquí se cumple o no. Ya, pero para adelantarnos, no cumple. Aquí fuera de la parábola, en esta sección, ¿no? En el tercer cuadrante, no va a cumplir ahora. Y aquí en el cuarto tampoco va a cumplir si hacemos la verificación. En sí este sería el resultado de la gráfica del dominio de la función, ¿no? De aquí que me dice determine y grafique el campo de existencia. Se refiere al dominio. Lo primordial es sacar el dominio aplicando bien lo que es tu condición para después encontrar tu borde. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Será, si surge dudas. Vamos a continuar. Esta vez va a ser un ejercicio en el espacio donde dice graficar el dominio de la función. Nos está dando una función definida, pero está en el espacio. Ya no está en el plano, está en el espacio. Su ecuación de esta función es raíz cuadrada de z menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces yo primero pongo solución para encontrar su dominio de la función definida de x, y y z. Va a ser igual. Abrimos las llaves. Bien, vemos que está en el espacio, entonces para todo x, y y z va a pertenecer al espacio, tal que la ecuación de la función exista. Ahora, para que esta ecuación pueda existir, ¿no? De la función,
¿Qué tiene que cumplirse? Como es raíz cuadrada, si yo tengo, bueno, si yo saco la raíz cuadrada de un número negativo, ¿creen que me va a salir un resultado? Si yo pongo un número negativo dentro de la raíz cuadrada, ¿creen que me va a salir un número o un resultado? No, ¿verdad? Si me sale negativo, va a ser imaginario. Imaginario. Bien, entonces tiene que ser positivo, ¿no? Positivo tiene que ser para que pueda existir la ecuación de la función. Entonces la condición, bueno, aparte de que sea un número mayor a cero, ¿será que podemos sacar también la raíz cuadrada de cero? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? La raíz cuadrada de cero va a ser cero. Entonces yo digo que dentro de la raíz z menos x al cuadrado menos y al cuadrado me tenga que salir, o sea, si yo reemplazo un número, ya sea que sea positivo o cero, va a salir y va a existir la función, ¿no? La ecuación de la función. Entonces yo digo que z menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. Y ya tengo mi condición. Miren que en este caso ahora me está tocando mayor o igual estricto, no como los otros dos últimos que era mayor estricto, ¿no? En este caso sí se va a tomar en cuenta el borde. Ahora, para encontrar el borde, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar a cero esa desigualdad. Entonces yo tengo z menos x al cuadrado menos y al cuadrado va a ser igual a 0. Bien, vemos que z está ya despejado, no está ni elevado al cuadrado, entonces me conviene despejar z. Entonces yo digo que z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, ahí está mi ecuación. Para graficarlo, ¿ustedes qué dicen? ¿A qué ecuación pertenece esto? Si nos damos cuenta, esta ecuación que hemos logrado obtener de la desigualdad va a pertenecer a un paraboloide, ¿no? Un paraboloide que se abre hacia el eje z positivo y su vértice va a estar en el origen. Bueno, a ver, explicándome, así en resumen, la ecuación de un paraboloide. La ecuación de un paraboloide. Una ecuación de un paraboloide. Aquí es la definición, es x al cuadrado sobre a, si no me equivoco creo que es esto al cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto va a ser igual a z por c. Bien, esto es en lo general, ¿no? Donde a y b van a ser los encargados de cuánto se va a abrir la parábola, y c va a ser lo que es la dirección positiva o negativa de la parábola, del paraboloide, ¿no? Entonces esto es la ecuación general, pero viendo aquí en la ecuación que nos ha salido, vemos que c es 1, pero a y b también es 1, ¿no? Entonces su vértice se va a dar en el origen, ¿no? Viendo aquí vértice que es en a como b, si no me equivoco, ¿no? Bueno, viendo así, pero esto tendría su vértice ya dada dependiendo de lo que tengamos en su ecuación, pero aquí viéndolo en lo que nos ha salido, el vértice va a estar en el origen. Entonces esto va a ser la ecuación de un paraboloide. La ecuación de un paraboloide. La ecuación de un paraboloide. Bien, con vértice en el centro. Ahora tenemos que llevar esto a la gráfica. No sé dónde nos va a convenir. Aquí abajo. Esto vamos a agrandar. Ahora, como está en el espacio, tenemos que tener tres ejes, en z y en x. Y para y. Aquí vamos a tener y y aquí z y x. Bien, la ecuación del paraboloide me dice que va a ser su vértice en el origen. Aquí se va a abrir en sentido positivo en z,
¿no? Su vértice. Entonces el paraboloide iría así. A ver. Ahí. Ahí está. En la parte superior es donde se va a dar una circunferencia. Ahí está. Bien, ahora falta la parábola respecto de X. Lo vamos a hacer con verde. La parábola respecto del eje X. Ahí está. Y esto está la otra parte. Y ya está. Ahí está. Esto lo hemos segmentado. Bien. Nos damos cuenta que del paraboloide su borde va a ser todo, ¿no? Todo el paraboloide. Ahora, pregunta, ¿nuestro borde lo vamos a considerar o no? Para ver si estaban atentos. ¿Lo consideramos o no nuestro borde, que es el paraboloide? ¿No? Tomamos en cuenta el borde, que es todo el paraboloide. Lo vamos a tomar en cuenta, ya que en la desigualdad tenemos mayor o igual estricto. Cuando tenemos ese sentido, sí se toma en cuenta el borde. Entonces aquí lo dejamos tal cual lo que es el borde. Ahora, los puntos de verificación. ¿Dónde me puede convenir hacer un punto de verificación? Tenemos dos casos. Uno es tomar un punto cualquiera fuera del paraboloide. Aquí, por ejemplo, este va a ser 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. En la parte superior, que es la circunferencia, podemos tomar un punto y ese punto va a pertenecer dentro del paraboloide. ¿Cuáles serían sus coordenadas? Sería 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Bien, tenemos dos puntos de verificación. Vamos a verificarlo. Aquí lo haremos. Aquí lo haremos. Bien, entonces para el primer punto, 0 en X, 0 en Y y 1 en Z, lo vamos a verificar. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar en la desigualdad, chicos. Aquí, en esta desigualdad lo reemplazamos. Entonces, en Z tenemos 1, en X tenemos 0, 0 al cuadrado. Menos Y, que vale 0 al cuadrado, y esto tiene que ser un número mayor o igual a 0. Sale 1 en todo esto, ¿no? Todo elevado a 0 va a ser 0. 1 es mayor a 0, sí, cumple. Va a cumplir, entonces lo tomamos en cuenta. Bien, como está en la parte superior de lo que es del paraboloide, lo que se va a dar es el encierre. Aquí aparte, aquí os digo, en la parte superior. Esa es la circunferencia, ¿no? Que lo va a tapar. Ahora, vamos a ver si esto cumple. Si digamos aquí afuera cumple, quiere decir que aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Pero si no cumple, entonces sí estaríamos tomando en cuenta esta parte, ¿no? Que sería del paraboloide, su parte central, lo tomaríamos en cuenta. Bien, nos falta entonces este punto. Vamos a ver si nos va a cumplir o no. Entonces el punto era 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Lo vamos a reemplazar en la desigualdad. En Z sería 0 menos 1 al cuadrado y menos 0 al cuadrado. A ver, Z es 0 menos 1 al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Dónde está? Aquí está, con azul va a salir un número negativo, ¿no? 1 al cuadrado es 1, menos 1 por menos va a ser menos 1. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, menos 1 es mayor o igual a 0. No cumple. Entonces, los puntos que están afuera son falsos. Aquí lo voy a poner, me había olvidado. Aquí es falso, no cumple. Eso viene del punto de afuera. Entonces, este punto que es del exterior, o sea, fuera del paraboloide, no va a cumplir, no se lo va a tomar en cuenta. Entonces, todo el paraboloide sí se lo va a tomar en cuenta. ¿Dónde estás? Aquí está. No sé, con un color amarillo. Entonces, todo el paraboloide lo tomamos en cuenta. Ahí está. Como no cumple la parte exterior o fuera del paraboloide, la parte interior del paraboloide cumple. Y además también nos aseguramos que dentro del paraboloide el punto 0,01 en X, 1 en Z, sí cumple, que es la parte superior
en la circunferencia del paraboloide. Entonces esto sería el resultado de la gráfica. No hay otro lugar más para verificar, ya que como está dado en el espacio, basta con darnos un punto de afuera del paraboloide, nos cercioramos de que no va a cumplir lo de afuera, pero todo el paraboloide sí va a cumplir. ¿Alguna pregunta, chicos? El tiempo está corriendo. Bien, ya hemos resuelto este ejercicio, está en el espacio. Ahora nos vamos a pasar a otro tema, donde es límites. Bien, en límites, cuando se tenga una función definida, ¿no? F de r al cuadrado a r, donde para cada x y y vamos a tener una relación, ¿no? Sería su imagen, en donde el límite de x a y va a tender a b. Este AB es un punto. AB es un punto dado, en donde la función, o sea, la ecuación de la función nos tiene que salir igual a L. L es un número. Sí, es un número. Es un número. Entonces tiene que cumplirse lo siguiente, donde para cada epsilon, bueno, para todo epsilon mayor a 0, en donde tenga que existir delta dependiente de epsilon, que es mayor a 0, donde para cada x y y en relación al dominio de la función, ¿no? Va a pertenecer al dominio de la función. Entonces el módulo de x y menos el punto dado AB tiene que ser menor a delta. Entonces en valor absoluto la función, la ecuación de la función menos el número L, o sea, bueno, menos el logaritmo se lo podría decir, lo vamos a explicar mejor en el ejercicio, tiene que ser menor a lo que es epsilon. Esta interpretación es lo que tienen que dominar bien, más que todos los que están con el ingeniero Amilcar. Esta definición la tenemos que dominar muy bien, ¿no? Y la interpretación gráfica también. Aquí está la interpretación gráfica, pero para lo que es esto, de lo que acabamos de hablar de epsilon delta, ¿no? Para que se pueda cumplir lo que es el límite, lo tienen que dominar bien, porque para encontrar, bueno, para saber que el límite existe y tenga un solo valor, esto tenemos que aplicar. Y si va a existir, bueno, lo tenemos que interpretar. Bueno, en la interpretación gráfica no es nada más y nada menos que, dado en el plano, vamos a sacar un punto cualquiera en A, que va a ser A y B, ¿no? Aquí está ese punto, en donde si agarramos este punto a B, para ese punto vamos a tener una imagen, ¿no? Aquí está esta raya inclinada de los reales, vamos a tener una imagen, y esa imagen va a ser L. Bien, entonces como hemos hablado de delta, aquí lo vamos a interpretar. Ese delta, ese delta puede ir a cualquier lado, ¿no? ¿Y dónde se va a dar el delta? Si sacamos, bueno, trasladamos los ejes de y y z, eso estaría en esta parte. Está. Ese delta, voy a hacer con verdecito. Ese delta es diminuto, puede ir a cualquier lugar. Ahí está. Ese es delta. Ahí está. Ese delta puede recurrir, o sea, puede ir a cualquier lado. A cualquier lado. Y es demasiado pequeño, ¿no? Por eso estoy aquí poniendo pequeño. Donde si lo trasladamos los ejes y y z, es donde va a ser en el primer cuadrante. El delta va a generar un movimiento bastante pequeño, ¿no? Alrededor por donde hemos sacado el primer punto para tener su imagen. Va a ser bastante pequeño ese movimiento que va a tener, pero donde va a caer ese movimiento tiene que caer en una condición. Pero si nos damos cuenta, si esto va a tener un movimiento, en este sentido, un movimiento, se va a generar una circunferencia. Lo voy a hacer con negro. Damos de cuenta que este movimiento de delta, lo que está con verde, va a ser su radio. Entonces, a medida que va a ser su movimiento, va a generar una circunferencia. Más o menos así. Una circunferencia. En donde cada movimiento que va a generar tiene que caer, ¿no? Digamos que aquí tiene que caer en donde es la imagen de L, que va a ser L más epsilon. Y el otro movimiento, que es la parte inferior, lo vamos a hacer con color negro. Aquí digamos que el movimiento de delta se va a dar, esos dos movimientos sí o sí tienen que caer en ese parámetro. Ahí está.
Aquí como es en la parte inferior, sería en la parte negativa sería L menos epsilon. Ahí está. Entonces ese delta, ya sea un punto y un tamaño delta cualquiera, debe caer todo ese movimiento que se le va a hacer dentro de este parámetro, ¿no? De la parte superior, bueno, por así decirlo, como está en superior base positivo, L más delta. La parte inferior del movimiento tiene que caer en el parámetro de L menos epsilon. Esos parámetros, ¿no? Ahora, ¿qué tal si vamos a tener cualquier punto, ¿no? Vamos aquí, tenemos razón, cualquier punto en donde no va a caer justo en ese parámetro, ¿no? Va a caer fuera, digamos, ahí. Con esto, el caso que pueda pasar no se le va a tomar en cuenta, ¿no? Tiene que caer en el parámetro ese movimiento, todos los movimientos de epsilon, bueno, de delta, perdón, en el parámetro de lo que es la imagen, en L más epsilon y L menos epsilon. Fuera de eso no se lo toma en cuenta, ¿sí? Importante es eso. Cualquier punto que se mueva en radio de delta debe caer en los reales, en ese parámetro. Si sale de un punto o se dispara en cualquiera, como en este caso, quién sabe cuánto valga aquí, significa que el límite no existe, o sea, no se lo va a tomar en cuenta. Ese límite que se dispare fuera del parámetro no va a existir, no en la interpretación gráfica. Mayormente los límites se van, bueno, tienden, ¿no?, a más infinito y menos infinito. Eso es ya cuando no existe, que se dispara en el parámetro. No sé si aquí tienen alguna pregunta tal vez, porque de ahí vamos a pasar a los pasos para aplicar lo que es la interpretación antes de llegar a esto, para ver si el límite sí existe y tiende a ser un valor. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Como que está claro. Bien, continuando. Los pasos a seguir para poder verificar, bueno, más que todo se los puede llamar testear, ¿no? Verificar, testear. Hay tres pasos. El primer paso es aplicando lo que es límites iterativos. Esto de los límites iterativos, bueno, en el testeo es válido. Bueno, yo tengo un límite donde x va a tender a a, ¿no?, entre paréntesis, límite donde y va a tender a b, en donde voy a tener la ecuación de la función. Bueno, esto me tiene que salir igual. Bueno, yendo de cualquier paso, ¿no? En aquí está primero de x y terminando en y, donde le vamos a aplicar el iterativo de límites. También por el otro paso, que es primero y y luego en x, ¿no?, junto con la ecuación de la función, donde me tiene que salir un valor L, ¿no? Me tiene que salir un valor L. Este valor L, que es un número, bueno, prácticamente tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir. A ver, explicándolo de nuevo, como vamos a tener un límite de x que va a tender a entre paréntesis, o bueno, dentro el límite que tiende a b de la ecuación de la función. Para empezar, esto primero vamos a atacar, ¿sí? Vamos a reemplazar de lo que es para y va a tender a b dentro de la ecuación. Luego de adentro va a ir lo de afuera, y ahí nos va a salir un valor, y ese valor va a ser L, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? O sea, un lado, y el segundo lado es cuando tú prefieres empezar por y. Cualquiera de estos dos tiene que salir el mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de estos dos lados. Ahora, una vez ya aplicado esto, vamos a aplicar el segundo paso, que es límites por trayectoria. Esto es otro testeo en donde tenemos que aproximar lo que es el valor y, que va a ser igual a mx elevado a la n. Este m y n son valores, bueno, son valores que son números conocidos, ¿no? M y n son valores ya conocidos. Más que todo, esta parte de n es lo que tenemos que nosotros aplicar de lo que viene de la ecuación de la función, ¿sí? Como son conocidos, entonces quiere decir que límite que x va a tender a pero y vamos a reemplazar lo que es la aproximación, m por x elevado a la n. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? En donde es y, en la ecuación de la función. Y eso nos tiene que salir un valor, y ese valor tiene que ser el mismo L, no puede variar. Si aquí, digamos, te ha salido un 1, entonces aquí también tiene que salir 1. Si aquí te sale 0, aquí también te tiene que salir 0, no tiene que variar. Caso contrario, al aplicar estos pasos, los primeros dos pasos,
Si en m no sale igual el L, ¿no? O sea, acaso aquí en el límite va a salir, digamos, un valor dependiente de la variable m y no sale igual al valor del primer paso, entonces quiere decir que no existe ese límite. No va a existir y ahí se deja, ¿no? No es necesario ya aplicar la demostración. Pero si salen los mismos valores, aquí el L va a ser igual a este otro L de aquí arriba, entonces quiere decir que sí va a existir el límite y va a tener un valor, ¿no? Va a tener un valor. Entonces sí o sí, ya aplicado los testeos y vemos que va a tener un valor y va a existir el límite, se pasa a la demostración, ¿no? Si realmente son iguales estos dos L's, los valores, significa que el límite puede ser L y significa que el límite es realmente L, entonces debemos demostrar sí o sí, no aplicando los dos primeros pasos. Bueno, generalmente esto yo prefiero explicarlo mejor en un ejercicio. Esto solamente para tener idea de los pasos. Aquí tenemos un ejercicio. Bueno, son dos. Verificar si el límite existe y si existe, demostrarlo, ¿no? Bien, vamos a hacer para el primer ejercicio solución. Solución para el primero. Bien, aquí tenemos límite de xy que va a tender a 0, ¿no? Tiende a 0. 0 en x, 0 en y. La ecuación es x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. El primer paso, ¿qué me decía? El primer paso es aplicar límites iterativos, ¿no? Tanto por el lado de x o puede ser por y empezando. Cualquiera de los dos lo vamos a hacer. Bueno, nos vamos a buscar bien. Aquí. A ver. En el primer paso dice que tenemos que aplicar lo que es el límite. Bueno, primero ponemos el nombre. El primero va a ser límites iterativos. Límites iterativos. Límites iterativos, listo. Bien, en límites iterativos, el límite donde x va a tender a 0, tiende a 0, entre paréntesis, lo que va a estar adentro, donde el límite en y va a tender igual a 0. En 0. Ahora, eso es lo que pongo aquí, x tiende a 0, y tiende a 0, viene de aquí, lo estoy distribuyendo, ¿no? Aquí está ya, bueno, entonces, en general, aquí lo estoy desarrollando para x y para y. Lo que va a estar aquí adentro es la ecuación de la función, que es todo esto. No lo puedo copiar, no es directo. Aquí está. Ahí está. Lo cierro el paréntesis. Bien. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Reemplazando y en la ecuación de la función, y va a tender a 0. ¿Cómo tenemos aquí? Si aquí es en el denominador es y, va a ser 0. 0 por x va a ser 0. Voy a tener aquí el límite. El límite de x que tiende a 0. Bien, la ecuación sería 0 en el denominador dividido. Aquí tenemos una suma, y está elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado va a ser 0, va a quedar entonces en el denominador x al cuadrado. Reemplazando x que va a tender a 0, entonces sería todo esto igual a 0. Ese L que está aquí, ¿no? en los pasos a seguir, este L me sale aquí en este ejercicio 0. Esto me sale 0. Con rojo lo voy a hacer. Aquí vendría lo que es L, ¿no? Entonces mi L es 0 aquí, en lo que es límites iterativos, en el primer paso. El testeo. Entonces si yo decido hacer por el otro lugar, o sea, cambiando la posición, ¿qué tal si aquí primero va y? El límite cuando y tiende a 0, paréntesis, lo que está interior va a ser el límite cuando x tiende a 0. La ecuación no cambia, sería x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, aplicando esto, en x tengo que reemplazar 0. Aquí en el denominador va a ser 0 por y, entonces va a ser 0. En el denominador 0 al cuadrado va a ser 0, va a quedar simplemente y al cuadrado. Y al cuadrado. No nos olvidemos del último límite, que sería el límite cuando y tiende a 0.
reemplazando en el denominador 0, prácticamente igual va a ser 0, ¿no? 0. Miren que el mismo valor nos sale. Mismo valor. Entonces estamos en lo correcto. L va a ser 0. Ahora, para estar seguro, tengo que aplicar el segundo paso, donde es el segundo paso, trayectorias. Aquí está. Límites por trayectoria. Aquí al aplicarlo, ¿no? El aproximado para reemplazar y, me tiene que salir el mismo valor L. Si aquí en el L me ha salido 0, para lo que es trayectorias también me tiene que salir 0. Bien, entonces lo voy a hacer con verde, el segundo paso. Límites. Límites trayectorias, ¿no? Límites trayectorias. Listo. Ya. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? Dijimos que vamos a darnos una aproximación, ¿verdad? Ahora, en la aproximación, ¿qué tiene que jugar aquí? Y es igual a mx. ¿Se acuerdan que aquí en x tiene un n, verdad? Esto yo lo tengo que encontrar. Tenemos el valor para encontrarlo, o sea, ya tenemos el valor, solamente que hay que aplicar la simplificación. ¿En dónde puedo encontrar este n? De la ecuación de la función. ¿Dónde está esa ecuación? Aquí está. Esto es. Ahí está. Ahora, donde más nos tenemos que fijar va a ser en el denominador. A ver, escribiéndolo aquí, x por y dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Esto. Para encontrar este valor de n, me tengo que fijar en el denominador de la ecuación de la función. Ahora vemos que sus grados, tanto en x y y, son los mismos. X está elevado al cuadrado y y igual está elevado al cuadrado. Ahora, para simplificarlo, ¿qué tal si va a tener y igual a m multiplicado por x? Yo quiero llegar a lo que está aquí. Si yo elevo al cuadrado y, al otro miembro también tengo que elevar al cuadrado. Entonces elevando al cuadrado, aquí también voy a tener x al cuadrado. En simplificación estoy llegando a lo mismo que aquí. Entonces vemos que este n va a valer 2. ¿Sí? Va a valer 2. A ver un rato. No va a valer 2, sino es que como son mismos grados, entonces va a ser simplemente 1. Lo voy a hacer con rojo. Entonces en la aproximación y igual a m, x va a ser 1, simplemente 1, ¿no? Ya que si x va a valer 1 y yo quiero simplificarlo para llegar a la denominador de la ecuación de la función, si x va a valer 1 y y lo elevo al cuadrado, cuando lo elevo al cuadrado x también va a ser x al cuadrado y llegaría a lo mismo, ¿no? En la simplificación. En esta parte es donde tenemos que tener mucho cuidado en saber cómo lo vamos a simplificar para sus grados, para posteriormente ponerlo en el valor n aquí, ya que de aquí depende para poder sustituir y en el límite. Esa parte no sé si se entiende, chicos. Aquí. ¿Se entiende o quieren que los vuelva a explicar? ¿Podría volver a explicar? Ya. En los pasos a seguir dice límites de trayectoria, ¿no? Nos da la aproximación de y, que es m por x elevado a la n. ¿De dónde voy a sacar ese valor de n? ¿No? M no me interesa. N. Ese valor de n, ustedes lo van a sacar al simplificar lo que es su denominador de la ecuación de su función. Vemos que aquí la ecuación de la función es x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, lo voy a copiar. X por y. Todo esto dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. ¿Dónde me conviene encontrar? Como se está jugando aquí x y y, ¿no? Ambos tienen que cumplir en la simplificación, no tienen que ser iguales. Nos vamos a trabajar aquí en el denominador. Aquí. ¿Cómo puedo simplificar esto? A ver, si digamos yo tengo y igual, m puede ser cualquiera, ¿sí? Y x. Si este y va a estar elevado a 1,
y x igual a 1. Pero yo quiero llegar a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué tal si elevo yo en y al cuadrado? Entonces, como estoy aplicando este miembro al cuadrado, al otro miembro también tengo que elevar al cuadrado. Al cuadrado. Entonces sí va a cumplir. Y va a estar elevado al cuadrado, va a ser y al cuadrado. Como x tiene en su exponente 1, va a ser al cuadrado, ¿no? Elevándolo al cuadrado. Entonces vamos a llegar a lo mismo en la simplificación para esto. Entonces, ¿cuál tenemos que tomar en cuenta? Este, ¿no? 1. Porque si yo, digamos, le pongo aquí 2, cuando le elevo al cuadrado, x al cuadrado por, bueno, elevándolo al cuadrado va a ser x elevado a la cuarta, ¿no? X elevado a 4. Entonces, no. Pero aquí hay un truco. Si ustedes ven en su denominador, ¿no? Ya viene el truco en su denominador de su ecuación de su función. Si ven que para x y y sus exponentes son iguales, como en este caso x al cuadrado más y al cuadrado, entonces la simplificación directa sería 1, ¿no? Y igual a m, su exponente de x, haciendo x, su exponente, o sea, el valor de n va a ser 1. Eso es cuando tienen grados iguales. Ahí está, grados iguales. Ahora, a ver, voy a mostrar otro ejemplo de aquí, de aquí, ¿no? Para poder simplificar. Voy a quitar, una ecuación. A ver, ¿dónde estás? A ver, para ver si me han entendido otro ejemplo, ¿no? De una ecuación. X elevado a 9 dividido, un número más sencillo, x elevado al cubo por y al cuadrado. Todo esto va a estar dividido x elevado a la 6 más y al cuadrado. ¿Cómo va a ser su aproximación? Y igual a mx. ¿Cuánto va a valer m? Lo que podemos ver aquí primero es que sus exponentes, o sus grados no son iguales, ¿verdad? En este caso sí. Y está elevado al cuadrado y x también está elevado al cuadrado. Ambos son iguales sus grados. Como son iguales sus grados, entonces el valor de n va a ser 1. Pero aquí no podemos hacer eso. X está elevado a 6, y está elevado al cuadrado. ¿Cómo puedo encontrar ese valor n en x? A ver, un truco que nos podríamos dar para la factorización es que, a ver, y va a ser igual a m por x, ¿no? Por x. Para factorizar llegar a lo mismo aquí del denominador. Lo que yo podría hacer es que este x va a estar elevado a 3 primero. Ahora, como yo tengo en el denominador x y elevado al cuadrado, aquí lo puedo elevar al cuadrado. Voy a tener esto, ¿verdad? Pero aquí también tengo que aplicarle, entonces esto lo elevo al cuadrado. Ahora, pregunta, x elevado al cubo elevado al cuadrado, ¿será que me va a salir x elevado a la sexta? Sí, ¿verdad? Miren, x elevado al cubo multiplicado por otro x que está elevado al cuadrado. Mismas bases, exponentes se suman, ¿no? A ver. ¿Cómo es esto? No nos está explicando bien. A ver, póngansenos en su calculadora que tengan. Si x está elevado al cubo y todo este x elevado al cubo lo elevamos al cuadrado, ¿vamos a tener o no x elevado a la sexta? A ver, compruébenlo. A ver, es como decir x al cubo multiplicado por x elevado al cubo. Mismas bases, exponentes suman. Sería entonces x, 3 más 3, 6. Listo. Aquí tengo y al cuadrado igual a m, ¿no? Entonces nos fijamos en este y en este. Hemos llegado a lo mismo que estaba antes. X elevado a la sexta más y elevado al cuadrado. Entonces en la factorización lo que yo tendría que tomar aquí sería este 3 para el valor de m. Entonces aquí va a ser x elevado a la 3. Listo. Eso sería. Entonces aquí juega lo que es la factorización. Tú tienes que buscar un número previo para poner aquí en el valor de n, en donde tú, si elevas al cuadrado y, aplicas en el otro miembro al cuadrado, sus grados tienen que salirte lo mismo que los grados del denominador de tu ecuación de la función. ¿Sí? No sé si se ha entendido. Chicos, ya está pasando la hora. Hagamos esto. Si yo quisiera terminar todo este tema, esto lo vamos a borrar. Iguales, ya esto lo vamos a dejar, esto se va a ir. Ya, continuamos. Entonces nuestra aproximación en y es igual a m por x elevado a la 1, ¿no? N va a valer 1.
Ahora, ¿qué decía el otro paso? Una vez que ya tenemos esto, tenemos que aplicar al límite, ¿verdad? A ver. Una vez ya tenemos la aproximación, tenemos que sustituir lo que es para y, todo lo que tenemos la aproximación, m por x elevado a la n, ¿no? N ya tenemos el valor de la factorización. Entonces eso tenemos que aplicar aquí. A ver. Listo. Aquí. A ver. Entonces tendríamos aquí límite. El límite. Cuando x tiende a 0. ¿Y cuánto vale? Y vale m por x elevado a 1. Listo. Entonces ya teniendo mi ecuación de la función, aquí está, voy a reemplazar lo que vale y. Entonces tendré aquí x, y cuánto vale m por x elevado a 1. Entonces paréntesis m por x elevado a 1, ¿no? Listo. Dividido, todo esto dividido entre x al cuadrado más, como aquí en y tengo estoy elevando al cuadrado, entonces tendría entre paréntesis m por x elevado al cuadrado. Listo. Ahora, esto reemplazando sería igual, lo voy a hacer con azul. El límite no cambia, el límite sería lo mismo, límite donde x va a tender a 0. Bien, tiende a 0, m, aquí multiplicando x por x va a ser x al cuadrado, primero lo vamos a meter x, m por x elevado al cuadrado. En el denominador, miren, aquí tengo solito x elevado al cuadrado, estoy sumando. Aquí m por x está elevado al cuadrado, entonces va a salir m por x al cuadrado, m al cuadrado por x al cuadrado, ¿verdad? Si yo aquí lo factorizo este x al cuadrado, a ver, voy a tener x al cuadrado multiplicado por esto sería entonces por 1, lo mismo, más m al cuadrado. Listo. Si yo multiplico x al cuadrado por 1 más m al cuadrado, voy a tener todo lo que tengo aquí en el denominador. ¿Por qué estoy haciendo esto? Con el fin de que se pueda simplificar tanto en el numerador y el denominador este x al cuadrado. Se simplifica con esto. Listo. Una vez ya simplificado, voy a tener entonces que el límite cuando x tiende a 0, tengo aquí entonces m dividido entre 1 más m al cuadrado. Listo. Ahora sí, aquí tenemos que analizar. X tiende a 0, ¿no? Donde haya x vamos a reemplazar 0, pero aquí vemos que no tenemos ningún valor de x. Entonces decimos que el límite depende de m, ¿no? Es dependiente de m. Ahora, ¿qué tal si yo digo que m va a valer 1? ¿Cuánto me va a salir aquí? m, 1 en el numerador sobre 1 más 1, 1 medio. En decimal sería 0,5. No me va a salir, ¿no? Si reemplazo m igual a 1, me sale 0,5. Este 0,5 no es igual a L. L, ¿cuánto nos ha salido? 0. No, ahí está L. No nos está saliendo igual. En la definición nos dice que tanto para límites iterados como límites por trayectoria, este L nos tiene que salir lo mismo. Como si cumple el que son lo mismo, entonces quiere decir que el límite sí existe y tiene un solo valor. Entonces ahí aplicamos el tercer paso, que es la demostración. Pero en este caso miren que no se va a poder aplicar, ya está fallando, ¿no? En límites de trayectorias está fallando ya la aplicación del límite, ¿no? En reemplazar lo que es la aproximación de y, está fallando, no sale lo mismo, ¿no? Porque este límite no depende de x, está dependiendo de m, en su totalidad depende de m. Entonces no hay necesidad de hacer el tercer paso. Entonces, ¿qué decimos aquí? Es respuesta. En respuesta podemos decir que el límite no existe, ¿no? Aquí lo voy a poner. El límite no existe. El límite no existe, ya que, a ver, viéndolo aquí, ya que tenemos la siguiente ecuación: m dividido entre 1 más m, no es la ecuación, m sobre 1 más m es dependiente, bueno, sí es dependiente de m, pero no es igual a 0, es distinto de 0. De 0, entonces no cumple.
Por ende no es necesario hacer la demostración. No es necesario hacer la demostración. Listo. Eso ponemos como respuesta. Ahí está. Esa sería la respuesta para este límite, ¿no? Del ejercicio 1. Como aplicando para el testeo de límites de trayectoria, aplicando lo que es el límite, reemplazando y, que es m por x elevado a 1, en la función de, bueno, en la ecuación de la función, en teoría nos tendría que salir el mismo, ¿no? Que es el primero, límites iterativos, L vale 0. Nos tendría que salir 0, pero vemos que no. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos acompañado un x. Si aquí nosotros tuviéramos acompañado x multiplicando a m, si yo reemplazo x 0, 0 por m va a ser 0. Y cualquier número dividido entre, o bueno, si lo dividimos entre 1 más m al cuadrado del 0, nos va a salir 0. En ese caso nos va a cumplir, va a existir este límite, ¿no? Pero no, aquí no tenemos ninguna variable x. Está dependiente totalmente de m. Y este m puede ser cualquier valor, puede ser 1, 2, 3, cualquiera sea de los casos, no va a salir 0, va a salir un número mayor a 0. Entonces no va a cumplir. Por eso decimos en respuesta que el límite no existe, ¿sí? Ahora, para no perder tiempo, vamos a ir al ejercicio 2. En el ejercicio 2 yo creo que sí nos va a salir, ¿no? Porque si ustedes analizan este punto, el punto que es AB, vemos que tenemos 1 en X y 0 en Y, ¿no? Entonces ahí es donde va a alterar los factores y nos tendría que dar la igualación de él. Entonces vamos a poner aquí solución para ejercicio 2. Solución. Bien. A ver, ¿cómo hacemos? Aquí primero tenemos que aplicar lo que son límites iterativos. Límites iterativos. Bien, en límites iterativos vamos a desglosar. Sería entonces aquí el límite de x a cuánto tiende a ser a 1, ¿verdad? ¿No? Aquí de este punto tiende a 1. Paréntesis, el límite de y, perdón, este ya lo haremos más abajo, aquí lo haremos, y cuánto tiende a 0, ¿verdad? Tiende a 0. Bien, copiamos la ecuación de la función, está aquí, para no perder tiempo, aquí está. Listo, cesamos, atacamos el reemplazo de y dentro de lo que es entre los paréntesis, entonces sería igual al límite de x cuando tiende a 1. Bien, ¿cuánto me va a salir aquí si yo reemplazo y igual a 0? Aquí ya tengo una multiplicación, producto entre todo lo que está con paréntesis por y. Si aquí voy a reemplazar en 0, en el denominador va a ser 0. 0 en el denominador. Aquí vemos que no va a afectar mucho, simplemente aquí va a desaparecer, pero esto se va a mantener. Entonces va a ser x al cuadrado, bueno, menos 2x. También lo puedo copiar. Esto no se cambia, no afecta en nada, solamente aquí es donde va a afectar. Ahí está, para no perder tiempo, ahí está. Ahora, yo tengo que reemplazar el límite cuando x tiende a 1, ¿no? Pero miren que aunque en el denominador pueda reemplazar 1, en el numerador tengo 0, entonces esto va a salir automáticamente 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tu L va a salir 0. Esto es L, ¿no? L va a salir 0. Ahora, como hemos hecho el primer paso de límites iterativos, en el segundo paso también mi L tiene que salir 0, ¿no? Para que pueda existir ese límite y se pueda aplicar lo que es la demostración. Entonces, segundo paso, no, para hacerlo rápido, segundo paso sería aplicar límites de trayectoria. Listo, límites de trayectoria. Bien, pero antes tenemos que encontrar su aproximación. Y igual a m por x. Tenemos que encontrar el valor de n. El valor de n. ¿De dónde lo voy a trabajar? Lo voy a trabajar de la ecuación de la función, más que todo en la parte de su denominador. Aquí. ¿Cómo puedo sacar el valor de n?
Bien chicos, hay que ser bien observadores. En la parte del numerador tengo entre paréntesis, ¿no? X al cuadrado menos 2x más 1. En el denominador también tengo lo mismo, x al cuadrado menos 2x más 1, solo que aquí también se está sumando y al cuadrado. Yo puedo factorizar lo que es x al cuadrado menos 2x más 1, tanto en el numerador y en el denominador. ¿Cuál sería su factorización? A ver, para hacerlo más rápido, ¿cuánto lo vamos a hacer? Metiendo la calculadora. Bueno, ya, aquí sería entonces x menos 1. Si lo elevamos al cuadrado, vamos a tener todo esto, ¿verdad? Esto multiplicado por y. Listo, dividido entre x, lo mismo va a salir, x menos 1 elevado al cuadrado, más y al cuadrado. Listo, esto es del límite, ¿no? Esto es modificándolo de x, y cuando tiende a 1 y 0. Listo. Bien chicos, lo que más me importa aquí lo voy a resaltar con azul. Hagamos de cuenta que todo lo que está en paréntesis va a ser un solo x, ¿sí? X. Y como está elevado al cuadrado va a ser el cuadrado. Listo. ¿Cómo puedo yo entonces para trayectoria encontrar ese valor de n? Lo que yo podría hacer aquí, ¿no? Lo que es lo más razonable sería... a ver un ratito, este mensaje. Ya, ahorita vamos a terminar. Sería prácticamente lo podríamos encontrar como la anterior vez, ¿no? Aquí vemos que está elevado al cuadrado y aquí también. A ver, complementando, más y al cuadrado. Cuando son mismos grados, ¿qué va a pasar el valor de n? Va a ser igual a 1, ¿verdad? Son mismos grados sus exponentes, ¿no? El exponente en x es el 2, su exponente en y es 2. Son mismos grados. Entonces, si yo aquí elevo al cuadrado y, aquí también voy a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a llegar a lo mismo que aquí. Mismos grados, n va a ser 1. Listo. Ya tenemos la aproximación. Ahora lo que hay que hacer es, bueno, es reemplazar límite. El límite cuando x tiende a 1. ¿Y cuánto va a valer? Y va a valer igual a m por x. Ahora hay que reemplazar, entonces tendríamos aquí entre paréntesis x menos 1 elevado al cuadrado, bueno, son paréntesis elevado al cuadrado por y, dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Listo. Más y elevado al cuadrado, entonces esto va a ser igual, reemplazando el valor de y, el límite queda lo mismo, el límite cuando x tiende a 1. Bien, aquí en la parte del numerador entre paréntesis no cambia, va a ser x menos 1 elevado al cuadrado. Listo. Este y, ¿cuánto vale? Vale m por x. Todo esto dividido. X menos 1 elevado al cuadrado, más y vale m por x, no elevado al cuadrado. Listo. ¿Será que podemos hacer la factorización aquí? A ver. Sí, ¿no? ¿Por qué podríamos factorizar? Este x vale x menos 1, ¿verdad? Aquí entonces está mal. Estoy diciendo aquí, ¿no? En la parte inicial, cuando hemos encontrado la aproximación, que todo lo que está en paréntesis va a ser x, les dije, ¿no? Pero este x vale entre paréntesis x menos 1. Entonces aquí hay que complementar. Bueno, disculpa chicos, todo por estamos. Aquí se la mover. Simplemente aquí hay que comentar lo que es menos 1, no en paréntesis. Listo, elevado a 1. Aquí también lo mismo, menos 1. Listo. Aquí también, menos 1. Ahora más bien me he dado cuenta. Ahí está. Ahora es m multiplicado en paréntesis, ¿no? X menos 1. Listo. Aquí también m menos, bueno, x menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. Ahora, vemos que si hay una relación para poder factorizar, viéndolo aquí, sería igual. Nos vamos a concentrar en la ecuación.
X al cuadrado, si multiplicamos por este otro x al cuadrado, vamos a tener x, perdón, este x menos 1 al cuadrado, por lo que está en paréntesis, x menos 1 va a ser x menos 1 al cubo, ¿verdad? Este m se va a quedar por m. Dividido x menos 1 elevado al cuadrado, más m por x menos 1. Este al cuadrado lo va a afectar tanto a m por lo que está dentro del paréntesis. Y factorizando aquí tendríamos x menos 1. A ver, ¿sí? Vamos a poner corchetes. Este x menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí sería 1 más m. Ahora sí. ¿No? Si yo distribuyo x menos 1 al cuadrado por 1 más m, vamos a tener lo mismo que tenemos en el denominador. Este m está al cuadrado. No me está olvidando. M elevado al cuadrado. Listo. Esto se simplifica con este 3 y tendríamos entonces que el límite donde x tiende a 1 sería aquí entonces x menos 1, ¿no? Elevado a 1, lo dejamos así, por m dividido entre 1 más m al cuadrado. Ahora, miren que yo tengo aquí una variable x. Si reemplazo este x que vale 1, 1 menos 1, 0. 0 por m va a ser 0. 0 dividido entre 1 más m al cuadrado va a seguir siendo 0. Y vemos que sí cumple. Ahí está. Cumple. Vemos que L que vale 0 va a ser igual al otro L que vale 0. Listo, cumple. Esta parte cumple. Bien, ahora la demostración un poco, bueno, la demostración es larguita. A ver qué hora es, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para la demostración. Ya vemos que sí cumple, chicos, entonces sí va a existir el límite. Sí, va a existir el límite y por ende tenemos que ir al tercer paso, que es la demostración. En la demostración lo vamos a sacar a trabajar para que no se sature. Tenemos que aplicar aquí lo que es el tercer paso, que es la demostración. La demostración, listo. Ya está. Bien, en la demostración es un poco difícil, ¿no? Ya que en las otras partes se han dado cuenta, aquí es más fácil, ¿no? En la demostración es un poquito largo, ya que tenemos que encontrar un valor y también aplicar lo que es la definición. A ver, haciéndolo aquí. Esta definición. Aquí está. Donde para todo epsilon que es mayor a 0, en donde delta tiene que pertenecer, bueno, delta pertenece dependiente de epsilon, que es mayor a 0, en donde x y y va a pertenecer o va a estar integrada en el dominio de la función. Esto tenemos que aplicar estas propiedades o definición, por así decirlo, para la demostración. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Para empezar, ya vimos que carece de 0, ¿no? Nuestro límite sí va a existir, porque tanto por los dos pasos de prueba, límite iterativo y límite de trayectoria, vemos que el L es lo mismo. Sale aquí 0 y aquí 0. Cumple. Entonces procedemos a hacer la demostración. En la demostración decimos que el límite de x, y, ¿a dónde van a tender? Vemos que en la ecuación original, ¿no? En el límite, me dice que los puntos van a ser 1,0. Vamos a hacer aquí, va a ser 1,0. Listo. La ecuación original, bueno, ya lo hemos simplificado, ¿se acuerdan? Aquí es x menos 1 elevado al cuadrado por y, ¿verdad? Por y. Todo esto dividido, x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Bien, sabemos que esto es igual a 0, ¿sí? Sabemos que es igual a 0, ya lo hemos demostrado. Ahora, cumpliendo lo que es la definición, que para todo epsilon tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? ¿En dónde? Delta, va a existir delta dependiente de epsilon, existe delta dependiente de epsilon, que va a ser mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, para cada x, y va a pertenecer al dominio de la función, ¿no? Entonces me voy a guiar con lo que es el segundo, que el módulo
de x, y menos, aquí son los puntos A, B, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos? 1,0. 1,0. Listo. Ahora, este módulo en la definición dice que tiene que ser menor a delta. Bueno, sí, a delta. Entonces el valor absoluto de la ecuación de la función que tenemos aquí, como ya lo tengo ahí, le voy a copiar para no perder tiempo, para que no se me aburran. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿A qué tenemos que restarlo, chicos? Tenemos que restarlo al límite. ¿Y el límite cuánto vale? Vale 0. Entonces sería aquí menos 0. Tenemos el valor absoluto. Y esto tiene que ser, por definición, menor a epsilon. Bien, en esta parte hay que tener cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado. Este es donde un poquito muchos flaquean. Y lo vamos a hacer por pasos, ¿sí? Si tienen dudas aquí, chicos, es importante que me hagan saber, ¿sí? Para que les explique más a detalle. Bien, vemos nosotros que lo estamos restando toda esta ecuación menos 0, ¿verdad? No va a afectar en nada si lo copiamos tal cual, sin el 0. Entonces yo lo voy a copiar tal cual aquí. Ahí está. El 0 no me va a afectar. Ahora, esto, el valor absoluto de una fracción se va a distribuir tanto para el numerador como para el denominador, ¿verdad? Valor absoluto x menos 1, todo esto lo va al cuadrado por y. Si damos el valor absoluto dividido el valor absoluto del denominador, x menos 1 elevado al cuadrado, más y al cuadrado. Listo. Cesamos el valor absoluto. Ahora igual, el valor absoluto de un producto va a distribuirse a cada uno, ¿verdad? En la multiplicación. Entonces sería igual valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado. Si damos el valor absoluto multiplicado por el valor absoluto de y. Todo esto dividido en esta parte. A ver, en aquí va a quedar tal cual. No se puede hacer nada. Vamos a copiar. Ahí está. Listo. Hasta aquí llegamos. Ahora, aquí hay que tener cuidado en lo que podemos decir, ¿no? Para poder interpretar. Nos vamos a fijar aquí, en el denominador. A ver, ¿cómo les explico? Si ustedes analizan, x menos 1 está en paréntesis, ¿verdad? Está elevado al cuadrado. Cualquier número que tú tengas, ya sea negativo o positivo, si lo elevas al cuadrado, va a ser un número positivo, ¿verdad? Va a disculpar. Aquí en y igual está elevado al cuadrado. Cualquier número que yo tenga en y, ya sea negativo o positivo, si yo lo elevo al cuadrado, va a salir positivo. Una pregunta entonces aquí. ¿Será que es necesario poner valor absoluto a un número positivo? A ver, me explico, ¿no? Voy a explicar aquí, digamos un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo aquí en valor absoluto 4 elevado al cuadrado más, aquí en paréntesis, menos 3 elevado al cuadrado? Miren ustedes que 4 elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Este está en paréntesis, menos 3 elevado al cuadrado, va a desaparecer el negativo, ¿verdad? Entonces, aunque aplique el valor absoluto, sí o sí me va a dar un número positivo. Entonces no es necesario poner el valor absoluto. Entonces yo puedo modificar aquí mi ecuación. Valor absoluto, esto va a quedar tal como está, x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Multiplicado por y. Dividido. Ya les dije que aquí no va a ser necesario poner el valor absoluto de la suma de dos números positivos, no va a ser necesario. Entonces quitamos el valor absoluto, x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Listo, ya hemos quitado un valor absoluto. Ahora lo que podemos atacar es en la parte del numerador, ¿no? Para que se nos sea más fácil aquí. Voy a hacer con verde toda esta parte. Lo podemos atacar de la siguiente forma. A ver, lo que podemos interpretar con números reales sería 3 elevado al cuadrado. Hagamos de cuenta que todo lo que está en paréntesis va a ser 3, ¿no? Está elevado al cuadrado, listo. Multiplicado por y, que está en módulo, bueno, valor absoluto, perdón. Hagamos de cuenta que va a ser un número cualquiera, que sea, digamos, 6 en valor absoluto. Dividido 3 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Pero antes, si ustedes se dan cuenta,
aquí lo que estaba dentro de paréntesis también está aplicado como módulo, ¿verdad? Pero está elevado al cuadrado todo lo que está en paréntesis de su valor absoluto, chicos. Si yo tengo aquí lo que está dentro del paréntesis, cualquier número negativo, digamos aquí me va a dar menos 2 en x, menos 1 va a ser menos 3, elevado al cuadrado va a ser más 9. No va a ser necesario, miren, quiera o no aplicar lo que es el valor absoluto, por lo que esté elevado al cuadrado, va a salir un número positivo, sí o sí. Entonces no es necesario aplicar el valor absoluto, por eso lo estoy quitando, ¿no? En esta interpretación, aquí lo vamos a llamar interpretación para que me entiendan. Interpretación. Ya, listo. Ahora, lo que me gustaría aquí enseñarles más que todo para poder simplificar hasta su máxima expresión es que, miren, si yo decido quitar, a ver, ¿qué puedo? Si yo lo decido quitar, hagamos de cuenta que con 3 elevado al cuadrado, multiplicado valor absoluto 6, todo esto dividido, yo voy a quitar este 6 elevado al cuadrado, ¿y qué me va a quedar? 3 elevado al cuadrado. Ahora, una comparación entre estos dos, chicos. ¿Quién va a ser mayor? ¿Será que este va a ser mayor o este? A ver, díganme. Pongan primero a la calculadora esto y díganme cuánto va a valer. Luego este. Y vamos a ver ahí quién es mayor y quién es menor. A ver, para que no se nos... Ya, hemos sacado las calculadoras y vemos que esto, lo que está con rojo, es mayor a lo que está con verde, ¿no? Aquí en el original le hemos sacado este 6. Si yo lo saco este 6, lo que está dividiendo, bueno, en la parte del denominador, su resultado va a ser más alto, no haciendo esta comparativa. Ahora, tal vez ustedes se preguntan, pero ¿para qué estás haciendo eso? Mi intención de mí es simplificar hasta su máxima expresión. Miren, este 3 elevado al cuadrado, con lo que está dividido 3 elevado al cuadrado, lo puedo simplificar. Y este me va a quedar valor absoluto de 6, ¿no? Listo, y estoy simplificando hasta su máximo. Estoy llegando de alguna forma a su forma más resumida, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bajo esta interpretación, idea base, lo que yo puedo hacer en esta ecuación original que tengo, ¿no? Copiando de nuevo, x menos 1 elevado al cuadrado, si damos valor absoluto de y. Ah, bueno, aquí no era necesario, ¿verdad? Ya les he explicado por qué. Aquí está, esto no era necesario, ahí está. Por lo que está elevado al cuadrado, no es necesario elevarlo, bueno, aplicar lo que es el valor absoluto. Ahora aquí, x menos 1 elevado al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Aquí, ¿cuál me conviene, chicos? A ver, viendo esta interpretación, idea. En el denominador, ¿cuál me conviene quitar? ¿Será que me conviene quitar x menos 1 elevado al cuadrado o y al cuadrado? ¿Cuál me conviene quitar? Vamos rápido, me conviene quitar y al cuadrado, chicos. ¿Por qué? A ver, vamos a poner por si acaso, ¿no? Bueno, esto no, ya muy anticipado. Recién lo vamos a comparar. Le quitamos este y vamos a tener, lo voy a hacer con rojo, x menos 1 elevado al cuadrado, valor absoluto de y, todo esto dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Listo. Miren que aquí puedo simplificar. Chan, chan. ¿Qué me va a quedar? El valor absoluto de y. Valor absoluto de y. Ahora, en teoría, en la interpretación dijimos que esta parte, cuando se le quita el denominador, ¿no? Lo que le está sumando aquí en el denominador, va a salir un resultado mayor al que era el original. Entonces aquí lo podemos incluso poner mayor igual. ¿Sí? No hay problema. Mayor igual. Entonces aquí me va a salir el valor absoluto de y, que es mayor igual. Sí, no falta hacer aparecer el delta todavía, ¿no? Ya que es dependiente de epsilon. Simplemente estamos encontrando un valor para lo que es la aplicación de la teoría de inicial, lo que estamos haciendo. Pero ya hemos encontrado esta parte. Hasta aquí tenemos que llegar bien, ¿no? En teoría, entonces, chicos, así en resumen, para que me puedan entender mejor, ustedes tienen que llegar en la forma resumida de cualquier forma, de una buena forma, si por así decirlo, en donde ustedes tienen que simplificar y dejar solo a lo que está aplicado con valor absoluto, ¿sí? Lo que está con valor absoluto. Con estos ejemplos e interpretaciones que les he dado, a esta forma resumida tienen que llegar, ¿sí? Y ahí se va a dar su mayor igual o menor igual, ¿no? En este caso ha sido mayor o igual. Ahora, lo que nos faltaría ya no es tanto, es
lo que es la interpretación de dependencia, donde para todo epsilon, o sea, va a pertenecer a epsilon dependiente, bueno, este delta dependiente de epsilon va a existir y tiene que ser mayor a cero, ¿no? Tiene que ser mayor a cero, eso nos falta aquí. Ya hemos encontrado este valor del valor absoluto de y, nos va a servir, bueno, nos va a ayudar para aplicar lo siguiente con lo que es el valor absoluto de x, como y, continuando, el menos el punto AB que es 1,0. Si usamos el valor absoluto, esto va a ser igual raíz cuadrada. Si yo este x con este 1 va a ser menos 1, ¿verdad? Si yo lo junto, a ver, haciéndolo antes, va a ser igual, valor absoluto, bueno, módulo x, este 1 está en el eje x, ¿verdad? Si yo lo decido aplicar solamente para x, va a ser paréntesis x menos 1, punto y coma. Ahora en y solamente voy a tener y. Miren que aquí en el eje y tengo 0, entonces solamente va a haber y. Si damos lo que es el módulo, entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de sus cuadrantes elevado al cuadrado de la sumatoria, ¿verdad? Entonces aquí sería x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Todo esto está dentro de una raíz cuadrada. Listo. ¿Qué más? Entonces, como ya tenemos esta raíz aplicando lo que es el módulo, ¿no? Así está en la teoría, por si acaso, no lo estoy inventando. Aquí está. Aquí está, ¿no? Esto estamos aplicando aquí para encontrar la dependencia de delta y por ende epsilon. Estamos aplicando aquí, estamos encontrando esto, y aquí me dice que lo que va a salir de su módulo del xy, lo restamos el punto dado a b, tiene que ser menor a delta. Entonces eso vamos a hacer aquí, esto tiene que ser menor a delta. Listo. Es una hipótesis en sí, pero nos va a servir para poder igualar el delta. ¿De qué manera? Como nosotros hemos sacado valor absoluto de y, esto ustedes saben que es igual la raíz de y al cuadrado, ¿verdad? Y al cuadrado. Ahora esto tiene que ser menor o igual, ¿no? Lo que hemos sacado menor o igual a la raíz, este y al cuadrado se mantiene. Pero ustedes saben, si yo le aumento un número positivo a esta desigualdad, va a ser mayor. ¿Cuál lo voy a aumentar? A lo que hemos encontrado antes, previo a esto, este le voy a aumentar. Entonces aquí le voy a poner x más 1. Va a aumentar la desigualdad al cuadrado, más y al cuadrado. Listo. Ahora, esto va a ser menor a delta. Menor a delta. Ahora, por hipótesis, ya estamos aplicando para poder igualar a delta. Agarramos lo que es el valor absoluto. Ya hemos encontrado esta parte, nos va a servir. Vamos a empezar a agarrar valor absoluto de la ecuación de la función ya simplificada, x menos 1. Todo esto estaba elevado al cuadrado por y, dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado más y al cuadrado. Listo, más y al cuadrado. Ahora, aquí le hemos restado menos 0, se mantiene, aunque no nos va a afectar. Ahora, de esto, ¿cuál hemos sacado? Esto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y llegar a su forma resumida, va a ser menor o igual al módulo de y. Listo, el módulo de y. Pero este módulo de y es menor a delta, aquí está, lo hemos demostrado, ¿no? El módulo de y, raíz cuadrada de y al cuadrado, va a ser menor o igual, aumentando a la desigualdad, x menos 1 elevado al cuadrado, aquí está. Y en teoría esto tiene que ser, o en hipótesis esto tiene que ser menor a delta. Entonces esto va a ser menor a delta. Listo. Ahora, hacemos cumplir lo siguiente. Lo que es la definición, tenemos que hacer cumplir que para todo delta dependiente de epsilon tiene que ser mayor a 0. Para hacer cumplir esto yo tengo que igualar ese delta epsilon. ¿Cómo lo voy a igualar? Entonces decimos suficiente, ¿no? Lo puedo poner suficiente para que pueda ser dependiente este delta de epsilon. Suficiente con decir que todo esto vamos a copiar tal como está. A ver, ¿hasta dónde me? Hasta aquí. Esto. Suficiente vamos a decir nosotros, a ver si con verde. Suficiente decimos que si tu delta es igual a tu epsilon,
va a ser dependiente, ¿no? Va a cumplir. Entonces, si va a cumplir, no va a cumplir para la dependencia de delta epsilon, lo estamos igualando, quiere decir que lo que vale en valor absoluto todo esto va a ser menor a epsilon. Y listo, ya está demostrado, no aplicando lo que es la definición teórica. Y hasta ahí solamente se llega con la demostración. ¿Alguna pregunta? Se nos ha pasado la hora.